acompañe contigo en esta mañana de día jueves y con una importante invitada, mi querida Kenia Santana. Así es, para mí es un placer presentar en este jueves de salud a la ministra vocera de gobierno, nuestra querida Carla Rubilar Barahona. Aquí nunca dejamos el apellido de la mamá, ministra. Muy bien. Nunca. Después que esta señora se esforzó por usted para darle este tamaño y que nadie la mencione. No, a mí me parece perfecto. Partimos muy bien. Partimos bien. Aparte que día es jueves de salud y una mujer que está vinculada al mundo de la salud. Exacto. Profesionalmente. Soy médico, soy salubrista, soy acupunturista, soy salubrista, ¿Qué, sí. ¿Qué es salubrista? Ahí me pilló. Mire, las especialidades médicas son todas clínicas, excepto una que es administrativa y de gestión que se llama salud pública. Salud ¿Ya? pública. Y esos somos los salubristas, los que vemos como todo el tema de administración, gestión, epidemiología, etc. Y yo además clínicamente me formé en acupuntura y bioregulación, así que veo ahí su farmacia NOP y la miro con cariño. Oye, acupuntura, qué interesante. ¿Y por qué acupuntura si es una...? Bueno, acordemos que muchos médicos consideran que la acupuntura es como una pseudociencia. Sí, efectivamente hay algunos médicos que no han visto toda la evidencia científica que hay en materia de la medicina milenaria china. Convengamos que la medicina china es una medicina que parte, digamos, la formación de todo. Y yo he aprendido a valorar enormemente esta formación que me entregó, esta mirada diferente, porque mi profesor de medicina china lo primero que me enseñó fue decirme que uno trataba personas y no enfermedades. Que uno no era un corazón enfermo, uno no era una rodilla enferma, uno era una persona que tenía una enfermedad, que te daba ciertos síntomas y que para poder tratar esa enfermedad había que no solamente preocuparse de la rodilla propiamente tal, sino que pensar cómo comía, cómo se relacionaba con su familia, qué actividad hacía, es decir, una cosa mucho más integral. Y créame que uno se da cuenta que las personas efectivamente somos mucho más que un órgano enfermo, pues. Obviamente, además que no solamente es doctora, también es mamá, Sí, me imagino. Y esa es la pega que más demanda Tengo esfuerzo. 4 hijos. Cuatro hijos. 4 hijos. ¿Cómo distribuye el tiempo Rubén, una ministra? tenemos a Rubén, tenemos a la Laurita, Rubén, Laura, ¿cuántos más? Carla. 2 hembras y 2 varones. Exactamente. Tenemos a la Carlita y a la Laurita, que son las 2 chicas. Y tenemos al Patito, que Patito le digo yo, pero tiene Patricio. 22 años. Es el primero, Patito, ¿verdad? ya. Patito será para siempre, pero tiene 22. Y tengo a Rubén Chico. Oye, yo con 2 me vuelvo loca y lo único que soy es conductora de televisión. ¿Cómo se puede ser haber sido diputada, haber sido médico, haber sido mamá de 4 y en este momento ser vocera de gobierno? Bueno, como lo hacemos todas las mujeres, creo yo. Sí, no me diga que usted solo hace un montón de cosas más, se lo aseguro. La verdad es que con harto cariño, con harta dedicación, tratamos de ponerle un poquito de corazón a todo, como todas las mujeres. Yo igual soy una mujer que tiene mucha ayuda, mucho sostén, finalmente soy una privilegiada. ¿Cuánta mujer que efectivamente tiene igual 4 hijos que yo, pero tiene condiciones mucho más adversas? Así que yo le pongo todo el corazón nomás y claro, a veces uno pasa menos tiempo con ellos en estos cargos. Eso es imposible decir que no se resiente, que no ¿Se hay ahí... resienten ellos? ¿Se quejan? Ya no tanto, diría yo. Ya no tanto, porque los míos, imagínense, nacieron mientras yo era los chiquititos. Mientras yo era diputada, el más grande nació mientras yo estudiaba medicina. Es decir, han sido hijos en ese sentido de la actividad, de esto tan revoltoso, tan difícil. Y finalmente han ido aprendiendo a lidiar con esta mamá que no tiene tanto tiempo como las otras, pero son un apoyo ahí, ese ¿Alguno abrazo. tendrá ese inclinación cariño. social, política? ¿Alguno de El ellos? grande tiene harta, si bien estudia ingeniería en matemáticas, pero yo le noto una beta ahí política, pelea, Bueno, discute, tiene dónde venir, yo debate. creo. Ahora, El árbol, es- Mario, nunca cae lejos del fruto. Claro, es complejo Perdón, al compatibilizar revés. la labor pública con su papel como mamá. Sí. Pero más complejo es el momento en el cual asume este cargo ministerial cuando se encuentra un país que se encuentra en un estallido tremendo, una crisis que por lo menos yo no recuerdo que haya ocurrido en Chile. Ahora, ¿cómo ha sido enfrentar este nuevo Chile e iniciando su labor como ministra? La verdad, súper duro, porque ya la pega de intendenta, yo era intendenta cuando se generó el 18 de octubre, ya era muy dura, de mucho no estar, de a veces fines de semana estar todo el día afuera, noches, por ejemplo, cuando llovía o qué sé yo, también muy de madrugada. Entonces ya era muy difícil y llega el estallido social y hubo una semana, 10 días, donde hubo días donde yo dormí en la intendencia, no pude ver a los niños, donde incluso el día del estallido social era un viernes.
Y yo los viernes en la Intendencia y en el Gobierno Regional había abierto las puertas para todos los hijos de los funcionarios. Entonces venían los míos y venían todos los hijos de los funcionarios. Y ese viernes, cuando finalmente se incendió Santiago, porque eso fue lo que pasó, estaba el más chiquitito mío conmigo y él estaba jugando su Xbox en la televisión y yo estaba preocupado de todo lo que estaba pasando y fue una cuestión muy de contraste porque él estaba como en su mundo y afuera se estaba quemando todo y uno pensaba finalmente cómo vamos a cuidar nuestra ciudad para tantos niños más. Y claro, estuve ausente muchos días y después estos 3 meses han sido muy duros, de mucho cuestionamiento, de mucha polarización. Yo no sé si ustedes lo han vivido, pero muchas familias que han tenido WhatsApp se han salido de esos WhatsApp por pensar diferente. Sí. Ha sido muy duro, digamos, de división. Y obviamente que uno, al asumir como ministra vocera de gobierno, es la cara del gobierno para bien o para mal. Y ahí, claro, cómo enfrentan mis hijos esa carga que finalmente uno elige, pero que ellos no es fácil. Hay un cambio que a todos nos parece positivo cuando se nos anuncia que va a salir de la Intendencia y que va a ser la ministra vocera de gobierno. Creo que fue una buena jugada del gobierno porque dentro del mismo estallido social su figura era una de las menos atacadas, su figura era una de las que venía a traer un poco de calma a todo este movimiento. Los videos suyos circulaban animando a Carabineros, pero también apaciguando a las multitudes. O sea, fue una tremenda jugada del Estado. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo siente que en lo personal le afectó y sintió este cambio? A ver, a mí me gustaba mucho mi cargo como intendenta. Yo tuve una relación muy bonita con todos los alcaldes, independiente de los colores políticos. Recorrí 3 veces completa la región en un año. Fui, no sé, 4 veces al Güe, un montón de veces a María Pinto. Mucho contacto con la gente y obviamente cambiar a la vocería de gobierno, que es un ministerio mucho más político, donde está la moneda, donde uno corre el riesgo de estar un poquito más en una burbuja. Muchas personas me planteaban por esta misma buena evaluación que yo creo humildemente que fue y se dio porque fui de las pocas que habló. En ese momento hablaba poca gente. Claro. Ya yo salía a dar la cara, entonces por eso me noté tanto. No creo que haya sido tan sorprendente lo que decía, sino que no había mucha gente que hablaba. Y claro, mucha gente me dijo, bueno, si tú te vas de la Intendencia al gobierno en estos momentos tan difíciles, va a ser una suerte de suicidio político. Así me lo plantearon. Y yo la verdad es que dije, bueno, si yo puedo contribuir con un granito de arena a que entre todos salgamos de esta crisis, da lo mismo si uno quema todo el capital político, da lo mismo si uno finalmente, no sé, es más atacado o finalmente pierde más popularidad, o no sé cómo uno lo puede llamar en política, porque al final está Chile, nuestro Chile, el que le queremos dejar a los niños, a los hijos, a los nietos, en juego. Entonces, yo personalmente dije, bueno, creo que es lo que corresponde y además puedo contar hasta una infidencia dado que estoy en este canal. Acá se puede confesar sin problema. Sí, yo cuando me llamó el presidente, que me llamó el mismo día del cambio de gabinete, me llamó cerca de las 11:20 de la mañana. ¿Para pedirle o decirle que lo hiciera? Para decirme. ¿Ah? Para avisarle. Sí, para decirme que lo hiciera. Me dijo bienvenida a bordo incluso, así fue la primera llamada que me hizo. Yo estaba orando. Yo en ese minuto estaba orando cuando sonó el teléfono y me avisaron que el presidente me estaba llamando porque yo sabía que ese día se iba a definir si yo me quedaba en la Intendencia o me iba al gabinete. Ahora, ¿qué ha sido Pero perdón, Mario, sí. ¿Recordó en algún momento ese día cuando estaba en la actividad con Israel Chaparro que oraron por usted? Así es. ¿Vino de ahí esa necesidad de orar o se conectó con aquel momento que todos lo vimos por las redes sociales? Bueno, ese día fue un día muy importante para mí. Yo obviamente no esperaba eso, yo solamente había contribuido a hacer el evento como intendenta, me invitaron, por supuesto que sentí que si a uno Dios le invita a algo, uno tiene que decir que bueno, yo soy creyente, muy respetuosa de quienes no creen, ¿eh? Yo creo que en esto uno tiene que finalmente vivir su propia vida y sus propias convicciones, reconocerlo obviamente, transparentarlo, pero no juzgar a nadie por no pensar igual que uno. Y ese día yo iba, me había invitado efectivamente a estar, yo sentía que era Dios quien me invitaba, pero vivir lo que viví ese día arriba de ese escenario, una bendición de no sé cuánta gente que estaba orando por mí en el velódromo Nacional, fue algo que yo comentaba afuera que se me volvían a parar los pelos cada vez que me acordaba. Y ese día estábamos efectivamente
No existen las casualidades, pero uno podría decirlo como coloquialmente, justamente orando en ese minuto y me llama, y cuando el presidente me dice: yo quiero que usted sea mi vocera de gobierno, yo sentí que era una señal clara de Dios de que era lo que quería en ese momento para mí. Fuera difícil, no fuera difícil, fuera bueno o no fuera bueno en ese momento, fuera suicidio político o no fuera suicidio político, parecía ser que era lo que finalmente Dios quería para mí en ese momento. Ahora, cerrando este contexto de estallido social, ¿qué ha sido lo más difícil de su labor durante este tiempo? ¿El ser el rostro en el fondo del gobierno o que haya acuerdos? Si bien es cierto, es lógico que no van a haber acuerdos inmediatos con la oposición, también han habido problemas para llegar a acuerdos dentro del mismo oficialismo. Entonces, ¿qué ha sido lo más complejo de esta labor? A ver, la política siempre es dura porque requiere mucho consenso, requiere ceder, requiere pasar sobre las ideologías muchas veces para llegar a acuerdos. Tanto que la CEP, la encuesta, dice que la gente lo que valora de los líderes es la capacidad de pasar por encima de sus propias creencias para llegar al bien común. Y eso cuesta dentro de una coalición diversa y obviamente cuesta con la oposición. Pero si usted me pregunta a mí qué es lo más difícil de estos 3 meses, yo creo que tiene que ver con lo que extraño mucho la calle. Yo extraño mucho la conexión con la gente, yo la tenía muy fuerte siendo parlamentaria, siendo intendenta, más fuerte aún. Y claro, la vocería es un ministerio mucho más político, un ministerio mucho más de la moneda, de los partidos políticos, del Congreso, y tiene una parte súper importante que es la de la división de las organizaciones sociales, y que yo estoy tratando como de empujar y relevar, porque he estado ahí muy escondida mucho tiempo, no tan importante, y yo creo que es la más importante de todas. Entonces esa falta es lo que estoy tratando como de retomar, y siento que todavía estoy un poquito al debe, extraño mucho y quiero retomar, y por eso ayer el gobierno se desplegó de Arica a Magallanes, mandatado por el presidente, y no hubo una región donde no hubiera un subsecretario, un ministro, un director de servicio que estuviera conversando, no solamente diciendo lo que queremos hacer, sino que escuchando de vuelta, porque claro, eso es lo que importa. Ese feedback, y dentro de ese feedback que Chile dio de diferentes maneras y está dando, está el tema de las pensiones, que yo sé que siempre ha sido una preocupación, pero es como un gato al que nunca se le ha puesto el cascabel, y al que si se le ha puesto un cascabel medio chueco que casi no suena. Es importante para toda nuestra audiencia, cristiana o no, saber cuáles son las determinaciones a futuro que se ven, amén de lo que ya sabemos que se está haciendo. En lo personal, Carla, ¿usted considera que eso es suficiente? Mire, yo contarle de que nosotros tenemos en pensiones ya algunos proyectos aprobados que se están pagando y que ya una buena noticia para más de 1.600.000 pensionados. Eso es un aumento de hasta un 50% dependiendo de la edad y que va a llegar a ser para todos un 50% en 2 años más. Y eso es más o menos 55.000 pesos mensuales en pensión básica solidaria de forma permanente. Si usted me pregunta, ¿es suficiente? ¿Es lo último que tenemos que hacer? No, porque obviamente que siempre va a ser insuficiente, pero por Dios que ayuda, 55.000 pesos mensuales cuando tenemos pensiones muy bajitas. Estamos hablando de los adultos mayores más vulnerables, los que no cotizaron, los que no pudieron cotizar, los que tuvieron muchas... Es decir, estamos hablando de los más vulnerables, vamos a aumentar de 55.000 pesos mensuales y ya lo estamos pagando así. Ahora, nos falta la clase media, nos faltan las mujeres y estamos haciendo un esfuerzo para aumentar en promedio un 30% más de esas pensiones y eso es 56.000 pesos para los hombres que han cotizado 12 años y más de 70.000 pesos para las mujeres que han cotizado 8. Si es que nos aprueba el Senado este proyecto en marzo, lo podríamos estar pagando en abril. Es insuficiente siempre y siempre vamos a tener que ir mejorando, ¿no es cierto? Pero por Dios que ayuda y si llegamos a acuerdo vamos a poder mejorar harto la condición de nuestros adultos mayores. Lo mismo en la baja de medicamentos, lo mismo en el bono que se pagó ya en el mes de diciembre y el que se va a pagar ahora en marzo. Lo mismo efectivamente en el ingreso mínimo familiar que vamos a aumentar en una forma bien importante los recursos de la familia de los trabajadores de Chile. Entonces son... aumentos de la calidad de vida, de los ingresos de las personas, también contención de los costos de la vida, por eso congelamos las tarifas de la luz, por eso congelamos las tarifas del metro, por eso vamos a bajar a la mitad la tarifa del adulto mayor, desde el 1 de junio en adelante, es decir, son cosas que si bien no es lo último, no es con esto que decimos ya tarea cumplida, misión cumplida, es un paso súper relevante en condiciones bien adversas en materia de presupuesto y que van a cambiarle, creemos, bastante la vida a la gente.
Con respecto al tema pensiones, no solamente ahora, desde el 18 de octubre, sino de mucho tiempo, que hay distintos movimientos que están reclamando y dicen no más AFP, y están pidiendo eliminar definitivamente ese sistema tal como lo hizo Argentina en su momento. ¿Es posible que eso en Chile pase o descartamos que eso se pueda concretar alguna vez? A ver, lo que nosotros como gobierno estamos empujando son varias cosas. Primero, aumentar en un 6% la cotización a costa del empleador, o sea, no uno, sino que el empleador paga un 6% más. 3% va a ir directo a la cuenta de ahorro de las personas y 3% una suerte de ahorro colectivo para mejorar las pensiones de los que más lo requieren. Y en ese contexto eso va a ser gradual para no ir afectando a las pymes, que son las que más les cuesta hacer este esfuerzo, etc. No obstante, el 10% no se toca, que ese ahorro que uno ha tenido, y ahí se crean varias cosas que tocan, entre comillas, a la AFP. Uno, que ya la AFP, por ejemplo, cuando perdían rentabilidad de nuestros fondos, no les pasaba nada. Ahora van a tener que devolver parte de las cotizaciones, de la comisión que uno pagó. Van a tener que hacerse responsables cuando les va mal, como podríamos decir. Otra cosa, que las AFP eran estas y nada más. Ahora se van a poder conformar una suerte de organizaciones sin fines de lucro, donde uno va a poder mover sus recursos hasta estas organizaciones sin fines de lucro. E incluso la gente va a poder crear cooperativas. Y esos fondos, ese 10% que uno cotiza todas las veces de los fondos de uno, también los va a poder mover, por ejemplo, a estas cooperativas de gente. Es decir, las AFP ya no van a estar en el negocio, entre comillas, porque no es un negocio en estricto rigor, esto es seguridad social. Por eso es tan relevante hacer los cambios que queremos hacer, porque aquí estamos hablando de cómo la gente va a vivir el día de mañana después de haber hecho un esfuerzo durante toda su vida. Entonces la seguridad social ya no va a estar solo en manos de la AFP como la entendemos, sino que van a haber otros actores sin fines de lucro, con otros esfuerzos mucho más sociales, mucho más de bien común, que también van a poder estar en el ruedo de este tema. Carla, siendo médico, cirujano, me imagino que de vez en cuando, a pesar de todo lo que tiene que hacer en su vocería de gobierno, le da una miradita al sistema de salud, sí. Le da una miradita a su colega, el ministro Manabí. ¿Cómo cree usted que está la gestión de salud en Chile en este momento y cuáles serían los cambios que vendrían a raíz de este estallido social? Bueno, yo personalmente, y siempre lo he dicho, sintiendo que el tema de las pensiones es un tema súper relevante y vamos encaminados hacia allá, yo creo que la otra gran deuda es salud. Porque realmente en este país la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en la cantidad de plata en el bolsillo. Tremendo. Y eso no puede ser. Tremendo. Y en ese sentido nosotros tenemos que avanzar a un sistema público mucho más eficiente, de mucho mejor trato, con muchas mejores condiciones para que los funcionarios atiendan. Es decir, muchas cosas por hacer. Aquí en este país, efectivamente, hasta el día de hoy hay gente que puede morir esperando una atención. Y eso es muy duro. Y ahí, por eso el presidente manda este proyecto de Mejor FONASA. Y si bien tenemos un proyecto para tratar las ISAPRES, ¿no?, donde hay 3 millones de chilenos, el fuerte va a estar enfocado donde se están atendiendo la gran mayoría de los chilenos, que es en el seguro público, que es el FONASA. ¿Y cómo hacemos un FONASA mejor, donde la gente pague menos por los medicamentos, donde la gente tenga tiempos máximos de espera y si no lo tienen que atender en otro lugar, o primero en un hospital público, después en un hospital universitario, después en una fundación sin fines de lucro? Es decir, que podamos darle respuesta a la gente si no somos capaces, que le inyectemos más recursos al sistema público, que los funcionarios también tengan mejores condiciones, pero también traten mejor, porque también la gente se tiene que sentir bien tratada y bien atendida en el sistema público. Entonces, yo personalmente creo que el Mejor FONASA, que es un proyecto que probablemente no va a avanzar tan rápido como el de pensiones, porque tiene más discusión, es vital. Yo creo que ahí esa es una reforma súper pendiente que quiero insistir. Es la diferencia entre la vida y la muerte. Por eso nosotros tenemos que ponerle tanto corazón a mejorar la salud de este país. Pero el tema de las ISAPRE, que afecta directamente a la clase media, que es como el jamón del sándwich. Yo siempre digo, tal cual. Estamos en el limbo. Si existiera un limbo, sería de clase media. Así es. De verdad. Porque ni va a FONASA, ni tiene la plata para autosubvencionarse, sino que necesita este sistema que es muy cruel, sobre todo con la mujer. En tiempos de paridad de género, que tengamos este útero mandando en lo que se nos cobra es terrible. Y he escuchado al presidente dar dictámenes, pero que no se llegan a la realidad porque parece como si ellos se mandaran solo lo de la ISAPRE. Bueno, lo de la clase media primero lo tomo al tiro, porque la clase media es este 80% de la gente, que el 10% que es más rico, que se puede rascar solo, entre comillas, el 10% más vulnerable, que tiene más ayuda del Estado, y un 80% que dice, ¿por qué a mí nadie me ayuda si yo me levanto temprano, me acuesto tarde, cumplo todas las reglas del juego, le pongo todo el empeño? Y la verdad es que soy demasiado rico para ayuda del Estado y demasiado pobre para que el banco me preste plata. Es como el mundo del terror.
Entonces, efectivamente, el proyecto de mejores pensiones del presidente está pensado en la clase media, en particular en las mujeres, y en el mejor FONASA también está pensado en cómo mejoramos las condiciones de la clase media, muchas de ellas que cotizan FONASA en el tramo más elevado, en el tramo D, y en el caso de la ISAPRE, cómo ahí también disminuimos estas desigualdades, ya sea la discriminación de las mujeres y hombres, las mujeres en edad fértil. Ya salió una circular que tiene que empezar a cumplirse por el tema del útero, por el tema de las diferencias de las mujeres en pago de edad fértil, y finalmente también las personas que tienen preexistencia, porque todos los que tienen una enfermedad no se pueden cambiar, y la ISAPRE puede hacer lo que quiera finalmente sobre él y cobrarle lo que quiera. Eso tiene que cambiar y es parte del proyecto que tiene el ministro Mañach en materia de ISAPRE también. Bueno, lo estamos esperando. Estamos aprovechando de optimizar el tiempo en estos minutos que tenemos, porque hay muchos temas del Chile que en este momento preocupan. Uno de ellos es la educación. Partamos la base que ayer por fin finalizó un proceso complejo. Muy duro. Terrible. Yo soy convencido que hay muchas desventajas para gran cantidad de los jóvenes que rindieron la prueba de selección universitaria. ¿Cómo evitamos que esto vaya a pasar nuevamente? ¿La prueba de selección universitaria va a seguir siendo el único camino para ingresar a la universidad? ¿Habrá un cambio en esta área? Mire, varias cosas. Primero, que lamentamos profundamente lo que tuvieron que pasar los chiquillos, sobre todo los que terminaron rindiendo la tercera PSU el día de ayer. Obviamente que no son las condiciones. Lamentamos además que se haya dado por una suerte de boicot de otros jóvenes, que pueden pensar efectivamente que este no es el mejor mecanismo para ingresar a la universidad, e incluso pudiéramos estar hasta todos de acuerdo quizás, pero no es la forma impedirle a los chicos que sí quieren dar la prueba el poder darla. ¿Usted sabría pensar que no es el mejor método para ingresar? Yo creo que efectivamente es algo que nosotros tenemos que debatir, porque nosotros debiéramos tener un sistema de ingreso que permitiera disminuir las brechas de desigualdad. Muchas veces hay chiquillos que por donde estudian, por donde viven, no tienen las mejores condiciones y finalmente es una suerte de competencia desigual. ¿Cómo ingresamos si es que este es el único mecanismo para ingresar? Y hay cualidades de los chiquillos, quizás un muy buen estudiante, como lo hemos visto en la mayor ponderación del NEM, del sistema de notas, que es un muy buen estudiante que le pone mucho cariño, que tal vez no le va tan bien en la PSU porque no tiene para pagar un preuniversitario, o tal vez el colegio no tiene las mejores condiciones para entregar la formación para esta prueba en particular, pero es un chico que entra a la universidad y como es tan perseverante, tan estudioso, le pone tanto corazón, incluso le va mejor que al que había ido tan bien en la PSU. Por lo tanto, yo creo que este es un mecanismo a revisar, un mecanismo a construir más inclusivo, pero no se logra ese nuevo mecanismo boicoteando el mecanismo que hoy día existe, que es el mecanismo para ingresar, impidiéndole a otros darla, porque finalmente eso es el individualismo por excelencia. Cuando yo digo que las cosas se tienen que hacer de una manera y si no se hacen de esa manera, no le permito a los demás hacerla de otra forma, eso es individualismo por excelencia y no es bien común, y yo creo que dañaron mucho a muchos jóvenes que no lo pasaron muy bien en esta PSU. Bueno, de hecho ya se está, según escuché a los miembros del CRUCH, se está analizando un nuevo mecanismo, porque desde hace tiempo ya se había avisado que esta era la última PSU. Por eso yo quizás no entiendo el nivel de agresividad con la que han actuado algunos, sobre todo los chicos de la ASIS, que todavía ayer insistían en que no iban a dejar a que se diera la PSU. Pero vamos a hacer un cambio ahí, pero totalmente drástico como en la tele. Mire, usted está acostumbrada a esto. Nosotros desde aquella actividad, yo sé que muchos cristianos comenzaron a poner su ojo en usted y a ver, porque fueron palabras proféticas muy bonitas las que se lanzaron a su vida ese día. ¿Había tenido algún acercamiento previo a esa tarde con el mundo evangélico en sus labores quizás como diputada, algo así? Bueno, yo quiero decirles de que yo en mis comunas, en Renca, Conchalí, Huechuraba, como diputada, vi con mucha fuerza la labor del pueblo evangélico, porque una de las cosas que a mí me gusta mucho del pueblo evangélico, y lo digo muy honestamente, mirando a la cámara y todo, es que no es solamente oración, con todo lo importante que es la oración, sino que el pueblo evangélico es pura acción. Entonces, a mí me encanta eso, el pueblo evangélico. Lo vi en mis comunas, cómo estaban presentes con personas privadas de libertad, con personas que necesitaban rehabilitarse de droga, de alcohol. Vi cómo efectivamente en las grandes tragedias se organizaban para salir a ayudar, terremotos, inundaciones, los incendios, etc. Y eso a mí siempre me llamó mucho la atención del pueblo evangélico, porque más allá de efectivamente de todos los que creemos en Dios, yo creo que la bendición más grande que ustedes tienen es poner ese compromiso, esa palabra en algo concreto.
Y yo creo que eso es lo que más se valora finalmente de todos aquellos que conocemos la labor más allá de la creencia, de la oración, de la forma de llevar esa oración. El culto finalmente es un culto mucho más alegre, es un culto mucho más inclusivo, penetra mucho más probablemente, pero a mí lo que me penetra más es que soy súper consciente de la capacidad que tienen de cambiarle la vida cotidiana en momentos difíciles a la gente. Y eso para mí, yo creo que es lo mejor que tienen por lejos. Ministra, acabamos de finalizar un año complejo, el 2019. Tengo la sensación que este 2020 viene un poquito más complejo inclusive. ¿Cómo es la hoja de ruta para este año para el gobierno? A ver, el presidente la trazó. Nosotros hoy día la estamos comunicando a través de un lema que es "Nos queda mucho Chile juntos". ¿Qué significa nos queda mucho? La verdad, humildemente, nos queda mucho por hacer. Tenemos que reconocerlo. Hay demasiada brecha de desigualdad que cerrar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Juntos. No separados, de esta salimos juntos o no salimos. Y en ese aspecto, la hoja de ruta está en 4 ejes. 1, la agenda social, que ya la comentamos. 2, el orden público y la seguridad, pero para llegar a la paz social, que es mucho más que más carabineros, más herramientas, sino que hacer otras cosas para poder llegar a esa paz social. Una acción económica para proteger los empleos, las pequeñitas empresas, para evitar los abusos, tratar mejor a los consumidores, los trabajadores, etcétera. Y la agenda constituyente, porque tenemos un plebiscito el 26 de abril donde la gente va a decidir qué quiere que hagamos con la Constitución. Y es una oportunidad única para que la gente se levante a votar y con un lápiz y un papel decida. Y nosotros creemos que independiente de cuál de las dos opciones la gente quiera, lo que tiene que hacer es participar, ir y votar. Ese es el gran triunfo que tenemos de haber abierto este espacio, porque ya no vamos a ser nosotros los que creemos que estamos decidiendo por la gente y lo hacemos bien, sino que es la gente la que va a poder decidir, y por eso para nosotros es súper relevante que ese día vaya mucha gente a votar, independiente de cuál sea su decisión en su fuero interno. Carla Elizabeth Rubilar Barahona, señora, ha estado con nosotros, le pido ese fuerte aplauso y se lo entregamos a usted. Agradecidísimo, muchísimo por estar en nuestro medio, un canal evangélico, y que usted se haya tomado este tiempo para aclararnos estos puntos, nos encanta. Muchísimas gracias, ministra. No, yo la verdad me siento muy agradecida de la invitación y muy agradecida por toda la oración y todos los mensajes de oración que muchas veces me llegan. Quiero decirle que han llegado los momentos más duros y más difíciles, muchos de ellos. Así que un agradecimiento eterno. Pero síganlo, no pare de orar por la ministra, siga orando por ella y también por todos los que están en inminencia. Usted sabía que la Biblia lo dice, oren por los que están en inminencia. Ese es un mandato, no es un favor que le estamos pidiendo. Además, Dios pone y saca reyes. Mira, también lo dice la Biblia. Así es. Hacemos una pausa, no se vaya a la sintonía porque todavía nos queda Te Contigo.